Fue diferente porque nunca había hecho una secuela en cuanto a un cortometraje. Nada más las películas es común, ¿no? Que se hagan secuelas, entonces en un corto diré uno, entonces ¿qué más puedes contar, no? ¿Qué historia dejaste que lo puedes dejar en una secuela? Entonces, obviamente mi idea era, pues, tal vez era un poco grande, la idea era hacer una película. Entonces, no teníamos el tiempo, no teníamos el presupuesto, no teníamos las personas. Entonces yo le dije a Tony, mira, ¿qué te parece? Como la idea es muy grande, lo dividimos en 3 partes. Misma historia, pero dividido en 3 partes. Entonces, por eso el primer corto abarca nada más una primera parte. Y en esta segunda, quería dejar justamente la segunda parte. Pero como una historia, ¿no? La primera parte es la introducción. Cómo son los personajes, el posible problema, todo eso. Y la segunda parte es el problema, ahora sí. O sea, es el conflicto. O sea, ¿por qué los personajes ya los conoces? Ahora ya los puedes poner a enfrentar, ¿no? Ya te familiarizaste con ellos, entonces lo quise mentalizar así, no tenía que volver a introducir los personajes y todo. Entonces fue como avanzar la historia donde lo dejé, para que la gente no tuviera que conectar desde eso, sino ya conoce los personajes, vamos hacia adelante. Pues sentí orgullo, porque es, como dije, entre más pasa el tiempo, siento que es un personaje que más se hace emblemático entre nosotros. Y sentí nostalgia, porque cuando me puse de nuevo la ropa, y lo comenté, de hecho creo, se sintió como volver a Felonía 1, y Felonía 1 fue como un paso muy, muy bueno. Entonces es como que yo sentía que iba a ser lo mismo, en el sentido de que y no, nadie iba a estar incómodo ni nada. Entonces se sentía bonito volver a eso. Sentí como raro, igual que en la primera, sentí como diferente, pero emocionada, porque la verdad es que me gustó mucho interpretar a Serena. Y ya como que me sentía más preparada después de esos meses que no grabamos, como que sentí que como crecí y así, dije, no, pues se va a ver un cambio. Me sentí como emocionada de cierta manera y lista también. Que estuve oxidado, no que me sentí oxidado. Fue gracias a el proyecto de Felonía 2, que fue como que, a ver, siéntate tantito y cuestiónate, ¿es esto lo que vas a querer? Sí, entonces dale, hazlo bien. Entonces, y fue como que esa mezcla de rareza y a la vez, pues una, ¿cómo se podría decir? Felicidad. Decir, otra vez estoy aquí, otra vez estoy haciendo esto, algo nuevo. Fue curioso porque los actores han de sentir más esa sensación de, por ejemplo, un superhéroe cuando se vuelve a poner el actor, ¿no? Se vuelve a poner el traje, el superhéroe, y decir, todavía me queda. Entonces, un año después me pongo otra vez la chamarra de cuero y todo. Entonces, fue como volver a un personaje que yo mismo creer, pero era como icónico, porque era algo que no pensé que iba a volver a hacer. No pensé que iba a pasar de la primera parte, ¿no? De Felonía de un crimen, pero fue emocionante porque ya tenía la idea, entonces ir recreando las escenas conforme yo las escribí y todo. Entonces fue como una sensación padre, a pesar que lo pude haber hecho mejor y todo. No soy el mejor actor del mundo, pero disfruté cada momento que podía, tanto al actuar, tanto también estar detrás de cámara. Creo que en parte también fue un poco la gente, aunque no tanto como en la primera ocasión, pero estábamos en un lugar abierto, entonces es como que cualquier persona podía pasar, y a veces están haciendo carreras o entrenando ahí fútbol americano o algo así. Entonces era a veces un poco difícil, porque cuando queríamos grabar algún ángulo se mostraba a la gente entrenando muy cerca y pues no iba a tener sentido. Pero también en parte fue el sol y la hora del día, porque como digo, estamos en un lugar abierto, entonces se notaba demasiado. Entonces fue eso, en este caso fue en parte la gente, pero un poquito más en Felonía 2 fue como el clima y el sol. Las escenas de acción, porque a comparación de la primera parte ya subieron de nivel en la segunda parte, y pues ya nos lo tomábamos mucho más en serio. Entonces
tuvimos que practicar antes y luego nos quedamos sin ideas y tenemos que ver qué hacer y cómo posicionar la cámara. Eso yo creo que fue uno de los mayores retos. Pues, y también un poco la locación, no podíamos grabar o no tenía que haber gente en el campo, entonces... Me puse a ver videos en el que cómo simular los golpes sin golpear, ¿no? Tampoco íbamos a arriesgar, no la salud, pero sí un golpe así, porque se nos fue la mano nomás por una toma, ¿no? Tampoco es la cosa así. Entonces eso fue una complicación, escribir y adaptar las escenas de acción. También la gente, porque cuando ya estamos coordinados para grabar una escena, se nos atravesaban o nos corrían de un lugar, o a veces cuando ocupábamos sol ya estaba nublado, cuando ocupábamos algo nublado ya había sol otra vez, entonces había muchas cosas en nuestra contra, también el tiempo, porque teníamos tiempo limitado, por ejemplo en el mall teníamos más una semana y a lo mejor no, era como unas 2 horas para grabar, entonces teníamos que aprovechar ese tiempo para terminar todas las... Más en cualquier lugar que estés haciendo un corto, tienes una responsabilidad para que ese producto salga bien. Y en sonido tenías que captar bien el sonido. Entonces ahí de pasar eso a cámara es una mayor, porque tienes que captar todo lo que suceda, que no se te desestabilice tanto y todo eso. Entonces fue más que nada un sentimiento de responsabilidad. Lo que más me gustó fue cómo nos lo tomábamos en serio y al igual que el pasado me gustó ya verme y verme bien, que me gustara cómo me veía en las escenas de acción, ya ver como, sí se ve que la golpeé, sí se ve que esto, así. Eso me gustó mucho, también me gustó, pues, el volver a interpretar a Serena, la verdad me gustó mucho el personaje de Serena, entonces, el estar ahí y pues, no sé, grabar en general me gustó mucho. Disfruté mucho porque ahora las ideas eran más claras, ¿no? Tal vez los actores me entendían más, incluso los mismos actores o camarógrafos o otras personas proponían ideas y a veces funcionaba más a lo que yo había propuesto originalmente. También me gustaba mucho a la hora de editar, vuelvo a decir, la música ahora iba acorde igual a la escena, entonces eran como unidos en ese sentido. Pero también yo le di mucha importancia al sonido, entonces por ejemplo, pasaba un carro y quería que escuchar que pasaba un carro, entonces fue una combinación también de varias cosas en las que se iban uniendo y el resultado final me gustó mucho, vuelvo a decir, disfruté mucho desde escribir hasta el resultado final. Pero cuando grabé Felonía, yo iba a participar antes, eso sí recuerdo, pero hubo complicaciones, pero cuando grabé al maestro, fue como un alivio por fin poder participar y salir del personaje de El Dilema. Fue algo maravilloso, genial. Como lo dije anteriormente en Sin Impulso, siento que lo que más me gusta en el momento de grabar un cortometraje en general fue la convivencia que tenemos entre nosotros, tanto los actores o directores o el camarógrafo. Siento que es una muy buena convivencia. Obviamente hacemos chistes y todo eso, nos llevamos bien, dejando lo profesional obviamente ahí siempre, para que salgan bien las cosas, pero sí, no es como que vayas a actuar, termines y ya, o sea, tienes una buena convivencia con todos en general. Entonces siempre es lo que más me gusta de algún cortometraje en general, y pues en este también obviamente. Ya cuando vi el producto final, ya cuando pues hasta después de hablar y comentar, fue como que estoy en un lugar muy muy agradable, con gente muy capaz, muy interesada en lo que hace. Me encantó. Quería llorar de la emoción, de tristeza con el final. Y al ver mi parte fue como que, estoy yo, canijos. 5 segundos, no, pero ahí estoy. Así empezaron los grandes todos. Pero ya aquí es como tuve un trabajo detrás de cámaras que influenciaba mucho en lo que se hacía para el resultado final. Entonces fue mucha emoción, ya que veía cada toma y decía, esta toma la hice yo, esta otra también.
y me dije, quedó muy bien. Entonces, ayuda mucho a cómo fue la historia en sí, a cómo se desenvolvía todos. Me dije, soy parte de esto ya. Entonces ya fue como, aquí ya inicié bien y ya seguimos. Fue un trabajo de varios meses, entonces estaba orgulloso de lo que había hecho, pero no sabía cómo iba a reaccionar la gente porque, por decir, es muy común ver secuelas en películas, pero en cortos sí hay, ¿no? Pero es un poco más raro, entonces no sabía si la gente estaba esperando en realidad así tipo película o algo, pero yo estaba orgulloso por lo que había hecho y esperaba que la gente también estuviera emocionada. Me acuerdo que me decía Tony o mi hermana, oye, ya hay gente que ya quiere saber todo, y quiere saber más acerca de nuestros personajes. Entonces yo me dan la sensación de alegría porque significa que este tiempo nos había esperado la gente. Entonces daba un orgullo de que yo entré a una calidad que para ese entonces era muy buena y la gente lo recibió con los brazos abiertos. Esta vez sentí nervios, pero no como la primera vez. En la primera vez sentí nervios porque no sabía cómo le iba a la gente, no sabía cómo lo iba a tomar la gente el cortometraje. Pero esta vez sentí nervios de que todo saliera bien. No sé por qué, pero lo sentí. Porque algo en mí ya me decía que a la gente le iba a gustar, en el sentido de que ya lo estaban esperando. Y obviamente, como siempre, sentí orgullo porque finalizamos el trabajo, estábamos ahí y sentí esta vez más orgullo que nervios. En la primera vez fue como un 50-50, esta vez sí sentí más orgullo que nervios, pero aún así pues ahí está como esa pizca de nervios, entonces sí. A comparación de la primera, la verdad me sentía como más preparada para verme otra vez en la pantalla, porque pues en la primera era la primera vez que me veía en pantalla como un personaje más o menos completamente diferente al mío. Entonces ya esta vez ya iba más preparada, sabiendo lo que iba a pasar, y me gustaba así como pues esperar así en partes de tensión o en partes inesperadas, ver cómo los demás reaccionaban y yo ya saber lo que iba a pasar. Me gustó mucho ver eso, sentí nervios al igual, pero sentí más que una emoción porque después de tantos meses poder por fin ver nuestro resultado después de tanto esfuerzo, pues la verdad sentí mucha emoción.